¿Qué nombres podemos escuchar a la hora de hablar de roscas? Bien, los nombres que podemos escuchar son cresta, esto es una rosca, como veis aquí, una ampliación. Tenemos la cresta, el valle, que es la parte más hundida, la parte más lejana de la rosca. Hablemos, por ejemplo, de un macho, de un tornillo. La parte que yo casi no puedo o no puedo tocar con el dedo, ese sería el valle, y la parte que yo estoy tocando son las crestas. Lo que une la cresta con el valle es el flanco de la rosca, es esta parte de aquí. Pero las roscas tienen más nombres que se me pueden a mí escapar mientras hablo aquí. Tenemos un diámetro exterior o diámetro mayor, que es aquel que forman las crestas, un diámetro interior o menor, que es aquel que forman los valles. Si yo cojo mi tornillo y mido la parte que yo toco por la parte de fuera, estoy midiendo el diámetro exterior, el diámetro mayor. Si consigo meter un pie de rey, un calibre en la parte interna, estaré midiendo el diámetro interior o diámetro menor. Cada rosca tiene un ángulo, como podéis observar aquí, un ángulo diferente de los flancos. Entre los flancos se produce un ángulo, y este ángulo lo delimita cada norma para cada rosca. Y una cosa muy importante para las roscas es el paso de la rosca. El paso de la rosca es el espacio físico que queda entre un punto y el siguiente punto igual en esta rosca. Fijaos, yo voy subiendo y bajando en este punto del flanco hasta que yo me vuelva a encontrar el mismo punto, en el mismo. ¿Qué paso, qué diámetro, perdón, qué espacio ha quedado? Esto es el paso de la rosca. Cuidado, porque el paso de la rosca en instrumentación en España muchas veces, la mayoría de las veces, se mide en pulgadas, no en milímetros, y a veces nos lleva a algún tipo de confusión. ¿Y cómo se nombran las roscas? Una de las maneras, por ejemplo, alguien habrá visto, oye, esto es una rosca 9/16, 18 hilos UNF2A. ¿Y esto a mí qué me dice? Bien, lo podéis ver hoy en día en internet, muy fácil, o en cualquier prontuario o guía de roscas. Pero básicamente, lo primero corresponde al diámetro exterior de la rosca, en este caso en pulgadas, 9/16 de pulgada. Lo segundo es el número de hilos por pulgada. Recordad, este paso de la rosca, perdonad, ¿cuántos hilos tiene la rosca? En este caso 18. O puede, por eso me equivocaba, nombrarse en cuál es el paso de esta rosca, el espacio que queda. En este caso también está en pulgadas. Este es el número de hilos, disculpad. Y luego UNF2A, bien, UN veréis que es un tipo de rosca, se le llama rosca unificada, Unified Thread en inglés, que nombraría esto, y hay una tercera letrita. Y aquí os pongo en este ejemplo concreto qué significan estas letras, es qué tipo de paso tiene. Este tipo de paso lo que hace es definir la relación entre los hilos por pulgada y el diámetro de la rosca. Por ejemplo, un UNC, que sería grueso, puede ser un 5/16, 18. Una UNF fino puede ser 5/16, 24. Y una UNEF ultra fino puede ser 5/16, 32. Pero lo que define realmente si es grueso, fino o ultra fino no es solo el número de hilos por pulgada, sino la relación entre estos hilos. Como ejemplo os pongo una rosca de 1/4 -20 es paso grueso, de 7/16 -20 también es paso fino, y de 3/4, mucho más grande, -20, el mismo número de hilos por pulgada, es paso fino, ultra fino. Es decir, no os fiéis nunca de decir la F es 20 o es. No, depende de la relación. Está todo escrito en las normas. Las roscas obedecen muchísimo a las normas y hay, como os he dicho, diferentes normas. Por lo tanto, lo ideal es coger la normativa o una guía de roscas y leerlo. Es difícil de memoria saber todo esto. Por último, las dos cifras que quedan al final, el 2 normalmente es el clase de ajuste o la tolerancia de galga de la fabricación, y la A o la B indica si es rosca exterior o rosca interior. Lo veréis en otros ejemplos. Bien, muy rápido, muy básico. Los que no lo hayáis visto igual un poco, intento hacerlo lo más fácil posible y a veces es difícil.